Síntesis histórica del hormigonado bajo agua. Anteriormente se consideraba de poco valor estructural al hormigón bajo agua, debido a que si bien se especificaba que tuviera un contenido alto de cemento, el método de colocación quedaba a elección del contratista. La calidad del hormigón obtenido así era en general desconocida. Antiguamente, las formas de generar este hormigonado eran desconocidas, pero aún así existen estructuras de hormigón que dieron a demostrar que el hormigón sí podía lograr un valor estructural alto al estar sumergido. El hormigonado bajo agua se caracteriza por ser utilizado para estructuras que deben estar en continuo contacto con el agua. Para cumplir estos requisitos, el hormigón debe mantenerse inerte a las características del ambiente en el cual se encuentra. Esto significa que tanto el cemento como sus aditivos y agregados no deben reaccionar con ningún elemento presente en el agua. Además, debe ser impermeable para que las armaduras no sufran corrosión. A esas características anteriormente enunciadas deben acompañar a la resistencia requerida por la estructura. Dentro de las utilizaciones que se le dan a este tipo de hormigón se encuentra la construcción de estructuras marítimas, puertos, muelles, embarcaderos, cimientos de puentes, estanques, lastres para emisiones y todo tipo de estructura que esté en el constante contacto con el agua. A comparación con un hormigón corriente, este hormigón debe tener un gran asentamiento para que sea fluida la mezcla y deberá ser autocompactante para que el hormigón que se vertió por primera vez y tomó contacto con el agua suba a la superficie hasta que el hormigón aparezca en masa. Diseño de mezclas. Diseño de mezcla. Al diseñar un hormigón se debe tener especial cuidado porque las propiedades deben ser las necesarias, pues los requerimientos de exposición son generalmente mucho más exigentes. Al diseñar un hormigón se debe tener presente la trabajabilidad del hormigón, determinada por el asentamiento de cono. Debe ser alto, de 15 a 18 centímetros, a causa de que los hormigones sumergidos no pueden ser vibrados ni compactados, porque se desintegran. Y con un asentamiento alto, al momento de vaciar en los moldajes, se compacta solo, ocupando y llenando perfectamente todo el molde. La razón agua-cemento máxima será de 0,4. Se trata de usar la mínima posible, debido a que el cemento para su hidratación necesita un cuarto de su peso en agua. Si tiene un exceso de agua, aumenta su permeabilidad, dejándolo vulnerable a ataques de agua marina. Penetración por capilaridad. Cantidad de agua. El exceso perjudica al hormigón. Debe ser la mínima posible. Para cumplir con los ensayos de cono, es recomendable el uso de algún aditivo humectante. La cantidad de cemento. Cuando es un cemento corriente, la dosificación debe ser rica en cemento, entre 400 a 600 kilogramos por metro cúbico. Se puede mejorar su impermeabilidad adicionando otro aglomerante como puede ser la puzolana, bien criada, o mejor utilizar un cemento puzolánico. Cantidad de aire. Se recomienda el uso de algún aditivo incorporador de aire. Así se forman glóbulos de aire que mejoran su durabilidad e impermeabilidad. Cantidad de árido. Debe ser una buena relación entre el grueso y el fino. Un exceso de fino trae problemas en las cualidades del hormigón. Exceso de mortero necesita más agua, por consiguiente baja de resistencia mecánica y defensas contra el ataque del agua marina. Fabricación del hormigón bajo agua. El hormigón bajo agua, al igual que el de uso común y convencional, se produce mediante la mezcla de tres componentes esenciales: cemento, agua y áridos, a los cuales eventualmente se incorpora un cuarto componente, los aditivos. Este cuarto componente toma gran importancia en la fabricación de esta mezcla, ya que en la mezcla la razón agua-cemento es baja, lo que bien aumenta su resistencia, disminuye su docilidad, lo que por la adición de este cuarto componente se logra un aumento en el cono y con esto ayudar en su colocación. Sistemas de hormigonado y terminación bajo agua.
Muchas estructuras marítimas pueden ser construidas a base de elementos prefabricados de hormigón, con cada elemento fabricado de un modo convencional, por lo que la faena marítima se reduce al montaje. Otras estructuras, mediante el uso de elementos de servicio, pueden ser construidas en el aire sobre agua. El hormigonado sumergido es requerido en ciertas estructuras que deben ser construidas en el lugar bajo la superficie del agua. Técnicas especializadas han sido desarrolladas para asegurar que el hormigón sea puesto en la obra de forma apropiada y eficiente, ya que éste debe ser capaz de desarrollar la resistencia y las características asignadas en el diseño. Hormigonado Tremie, tubo tolva. Esta técnica es empleada en diversos propósitos, incluyendo hormigones sumergidos, estructuras submarinas, reparaciones de hormigones sumergidos, construcción y juntas de secciones de túneles submarinos. Este proceso puede ser usado en caso de que se quiera lograr una muy alta calidad estructural, y se han logrado exitosas operaciones de hormigonado en profundidades de hasta 50 metros. Este proceso o técnica consiste en colocar el hormigón en obra por medio de un tubo cuyo extremo inferior queda siempre embebido en el hormigón fresco, de modo que el lavado y la segregación son sustancialmente prevenidos. Esta técnica de hormigonado se compone de tubos de 25 a 45 centímetros de diámetro, soportados por un puente grúa con cabrestantes móviles que permiten subir y bajar el tubo. Toda instalación va montada en un andamio con plataformas de servicio. Gracias al cabrestante por una parte y al puente grúa por otra, es posible cubrir con precisión toda la zona hormigonar. El tubo termina en su parte superior en una tolva o en un embudo para el vertido del hormigón. Hormigonado ensacado. Este método se usa para construir muretes o plataformas bajo el agua o para formar la base de una cimentación, por ejemplo muros de muelles o malecones. Existen dos métodos para ensacar el hormigón. El primero, la mezcla de hormigón seco es ensacada, se llena hasta la mitad y se cierra. Luego es sumergido por medio de palet y es colocado en obra por un buzo. El cemento se va hidratando según el agua va penetrando. En el otro método se usa un hormigón con un asentamiento de cono bajo y de estado plástico. Los sacos a usar pueden ser de arpillera o yute, los cuales deben ser flexibles para que formen un cuerpo entre sí y no deben llenarse completamente. El saco, una vez cerrado, puede envolverse en una malla galvanizada de 2 milímetros y trama de 5 centímetros. Hormigonado en cubas. Esta técnica se aplica en profundidades de agua superiores a 80 centímetros. El hormigón atraviesa la capa de agua en una cuba perfectamente estanca, que se hace bajar lentamente mediante cabestrante o grúa hasta llegar al macizo a hormigonar. La cuba se deposita sobre el macizo y un buzo la abre, elevándose después suavemente para que el hormigón fluya en agua tranquila. Los métodos tubo, tolva, bombeo y de válvula hidráulica producen resistencias elevadas. Además, en este caso el hormigón es homogéneo, por lo que posee pocas capas sueltas. La calidad de hormigón no depende del método, pero el método sí es elegido en función al costo, condiciones técnicas y velocidades de colocación. Y curado del hormigón sumergido. Los hormigones sumergidos no podrán apisonarse ni menos vibrarse, porque con ellos se desintegran. El curado se realiza en condiciones ideales porque está sumergido. Al estar sumergido, incrementa su resistencia con el tiempo. También hay menos cambios de temperatura, evitando agrietamiento, la erosión, por ende, la corrosión. Control y evaluación del hormigón. El control y la evaluación. El hormigón será sometido al ensayo de asentamiento de cono, buscando conseguir un cono alto, de 15 a 18 centímetros, debido a que los hormigones sumergidos no se pueden vibrar y necesita llenar la totalidad del molde. Las obras ejecutadas en Chile y el extranjero. Como obras ejecutadas en Chile existe el puente Punta Chungo, el cual está ubicado en la localidad de Los Vilos. Es una planta desalinizadora de osmosis inversa, obra marina de captación de agua de mar y descarga de salmuera.
Como obra en el extranjero encontraremos las torres fortificadas en Alemania, la cual la estructura es técnicamente un barco hundido que fue construido en 1942 como una superestructura de 2 torres de hormigón huecas tapadas con una cubierta en la que se podrían añadir otras estructuras. Las torres gemelas fueron divididas en 7 plantas. Cada una provenía de espacios para comer y dormir, además de áreas de almacenamiento para los generadores y municiones. Se utilizó para monitorear y reportar el minado alemán en las aguas frente a Inglaterra. También se podrán observar otras obras ejecutadas por hormigonado bajo agua. En el siguiente video se buscará imitar la forma de colocación más común en el hormigonado bajo agua, el hormigonado Tremier. En la mezcla se buscó reducir la razón agua-cemento y para reducir el cono se le incorporó un aditivo plastificante llamado Glenium C30, el cual nos ayudará con la docilidad. Al igual que en el Tremier, se puede observar que la punta del tubo siempre está embebida en hormigón, lo que hace que al ir bajando por el tubo, solo la parte que está en contacto con el agua se lave y se segregue. De esta manera se evita que el agua penetre en el hormigón y lo ataque interiormente. A medida que el hormigón va llenando el recipiente, una vez al estar llenado, el hormigón que se mezcla con el agua escapará por el extremo superior, por lo que se debe seguir virtiendo con tal de que el hormigón que salga por la parte superior del recipiente no sea un hormigón lavado ni segregado, sino que el producto final esperado.